Gloria a Cristo. Paz de Cristo, hermanos. En esta noche doy gracias a Dios por la bendición que el Señor me permite de estar aquí. Dios bendiga a mi esposa, mi hijo, hermanos. Estoy contento de ser parte de esta hermosa convención en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a todos los pastores y sus congregaciones aquí presentes y todos nuestros amados hermanos que seguramente estarán siguiendo o están siguiendo la transmisión de esta hermosa convención. Le hemos pedido al Espíritu Santo, hermanos, de que iniciamos este culto, que el Señor se manifestara y que pudiéramos sentir su presencia, y le doy gracias a Dios porque en una de las alabanzas pude sentir mucho gozo en mi corazón. Estoy satisfecho de lo que he recibido de Dios hasta este momento y creo que muchos de ustedes pues les ha acontecido lo mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias. La lectura que se puso a consideración en la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 14, verso 34 al 35, para honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Dios bendiga a todas nuestras hermanas en la fe de la iglesia en general, tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Nuestras hermanas, tanto señoritas como hermanas que están dentro de la sociedad de Dorcas, tienen una función muy importante dentro de nuestra iglesia. He creído, hermanos, y considero conveniente tocar, hermanos, este tema de enseñanza, ya que tenemos un gran número de hermanas que sirven a Dios en nuestra iglesia. Y es importante, hermanos, también tocar esta enseñanza para honra y gloria de Dios. El tema para hoy es la función del varón y de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Trataremos, hermanos, de encontrar una explicación por medio de la palabra de Dios, como a las preguntas: ¿por qué la palabra de Dios no permite a la mujer predicar y enseñar en la congregación? Gloria a Dios. Y si la mujer no puede predicar, no puede enseñar en la congregación, entonces, ¿cuál es la función de la mujer cristiana dentro de nuestra iglesia? Gloria a Dios. En estos últimos tiempos hemos escuchado con mucha fuerza, con mucha insistencia dentro de la sociedad, tres temas que no podemos ignorar. Más de alguna vez lo hemos escuchado, como lo es la igualdad de la mujer con respecto al varón. Lo hemos oído. Hemos oído, ¿verdad?, también un tema que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer con respecto al varón. Como hemos escuchado también
el tema de la ideología de género. Son temas que escuchamos dentro de la sociedad y que la iglesia, hermanos, no puede ignorar, no ignora, y que es importante también tocarlo dentro de la iglesia. Yo quiero referirme en esta noche, cuando menos, a los dos primeros temas: a la igualdad de la mujer con respecto al varón, y lo que es el empoderamiento de la mujer con respecto al varón. Del tercer tema, probablemente en alguna otra ocasión el Señor me permitirá, hermanos, hablar de ello. La igualdad de la mujer hace alusión que la mujer en la sociedad tiene y debe tener el mismo derecho que el varón ante la ley y ante el Estado. La mujer ha impugnado para que sea reconocida en todos los ámbitos una igualdad. El empoderamiento de la mujer hace referencia a que la mujer quiere tener una mayor participación en las decisiones y también una mayor participación en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad, tener acceso al poder. Si el hombre es presidente, ¿por qué la mujer no lo puede ser? Ese es el sentido del empoderamiento de la mujer, que busca también en esa área querer hacerlo. La búsqueda de la mujer en cuanto a lo que es la igualdad y en cuanto a lo que es el empoderamiento de la mujer no puede ir más allá, no puede tener un alcance mayor que lo que la palabra de Dios le permite. Amén. Tenemos muchas naciones en el mundo, todas ellas con sus leyes, pero tenemos una ley universal, una ley general que está por encima de cualesquiera, la ley de Dios. Y la mujer no puede tener un rol, una función, ni puede tomar una función más allá que lo que la palabra de Dios le permite. Nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos dejar de hablar lo que la palabra de Dios enseña. Y no podemos movernos de lo que la palabra de Dios nos enseña y establece para la iglesia. Gloria a Dios. El varón y la mujer delante de Dios tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. El varón no es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón. Ante Dios tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero aquí está, hermanos, algo muy importante. Tenemos diferente función o rol en el hogar y en la iglesia. Los derechos y las obligaciones, la palabra de Dios no nos los quita, pero tenemos diferente rol, diferente función. Y esto no hace a la mujer una cristiana de segunda clase, ni al varón un hijo de Dios de primera clase. Somos iguales delante de Dios. ¿En qué somos iguales? ¿En qué consiste la igualdad? Tenemos
la misma oportunidad de salvación. El varón y la mujer puede aspirar libremente y puede ser salva tal como el varón. Hay una igualdad. Tenemos, hermanos, la misma responsabilidad y obligación de ¿qué? Obedecer los mandamientos divinos de Dios. Gloria sea, hermanos, el nombre de Dios. Dios, en su soberanía, porque Él es soberano, esto significa que a Dios nadie le dice lo que Él tiene que hacer. Él es Dios, Él es sabio. Entonces Él actúa siempre de manera soberana. Y en su soberanía Dios estableció cuál es la función de la mujer en el hogar y en la iglesia. Él lo estableció y así. Él lo decidió ya de esa manera. Y la función que Dios estableció para la mujer en la iglesia no es una discriminación, no es una desigualdad cristiana, o vamos a decir, o espiritual. No hay ninguna desigualdad en ello. Es un mandamiento de Dios. San Pablo dijo: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos de Dios. El rol que el Dios le da a la mujer no es ninguna desigualdad. Dios lo estableció así, así lo quiso y así será y así deberá ser siempre. Dios bendiga a todas nuestras hermanas, ¿verdad?, en la iglesia. Debemos saber que Dios ni la palabra de Dios, hermanos, discrimina a la mujer. La palabra de Dios no minimiza a la mujer, no menosprecia la capacidad de la mujer. Tenemos en nuestra iglesia grandes mujeres, mujeres con mucha capacidad, que probablemente más de alguna vez nos hemos atrevido, más de alguno, a medir la capacidad de la mujer con relación al varón. Y quizás en algunos casos pudiéramos decir, esta hermana tiene una grande capacidad. Y no se cuestiona la capacidad de la mujer. El asunto es que Dios le dio una función a la mujer y le dio un lugar a la mujer como el varón dentro de la iglesia. Y cada quien debemos desarrollarnos en ese rol que Dios nos dio. Y debemos sentirnos felices. Y la mujer no debe sentirse discriminada. Y el varón no debe sentirse enaltecido por ser varón. Pero sí son muy importantes y somos muy importantes ambos delante de Dios. Solamente que Dios, pues así el Señor, ¿verdad?, lo estableció. Dios, hermanos, estableció un orden. Dios estableció un diseño en el hogar, en la familia y en lo espiritual. En la iglesia Dios lo estableció así. Dios estableció quién es y quién será la cabeza en el hogar. Y Dios estableció quién será la ayuda idónea en el hogar. Dios lo estableció, ¿verdad?, de esta manera. Esto no es algo opcional. Esto no se trata de que un matrimonio recién unidos como parejas no van a decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a platicar tú y yo, vamos a ver
¿quién va a ser la cabeza en este hogar? Vamos a platicarlo. Si serás tú, que diga la mujer, o seré yo. Esto no es una opción, no es un debate, no está sujeta a un análisis. Dios lo estableció. Como tampoco la mujer o la iglesia buscando una igualdad en lo que es con relación a la mujer y el varón, o el empoderamiento de la mujer. La dirigencia de la iglesia no puede decir, hermanos, hemos llegado a un acuerdo. Este año no vamos a tener pastores, va a haber puras pastoras. Lo hemos acordado, lo hemos decidido y será así. El próximo año, con el fin de que haya una igualdad en la iglesia y que se respete lo que las mujeres han buscado, el empoderamiento de la mujer, de buscar la autoridad, de tener acceso a la autoridad, pues el otro año va a haber pastores y así vamos a estar todos felices y todos de acuerdo. Esto no es así. Y si nosotros queremos hacerlo así, nos tendremos que atener a las consecuencias. Hay un orden, hermanos, establecido, un orden que quieramos o no aceptar, reconocer, respetar. Dios lo estableció así. Y San Pablo, por eso en la lectura que leímos juntos, dice San Pablo, cito de nuevo la escritura: vuestras mujeres callen en la congregación. Pero callen respecto a qué? A enseñar. La mujer tiene libertad de pasar y dar una acción de gracias. Gracias a Dios por la familia que Él me dio. Gracias por mi hogar, por mis hijos. ¿Puede la mujer hacerlo? ¿Qué es lo que la palabra no le permite? Enseñar. Que tome este lugar donde estoy yo o en la congregación y quiera enseñar. La mujer tiene la libertad de venir al altar y orar y platicar con Dios. Puede hacerlo. No está fuera de orden. Puede hacerlo. ¿Puede una mujer presentar de lo más profundo de su corazón una alabanza a Dios? Puede hacerlo. No se está fuera de orden. El problema es cuando la mujer quiera tomar la función y el rol de enseñar en la congregación. Gloria a Dios. Dice San Pablo, la razón, porque no le es permitido a la mujer hablar, haciendo referencia a enseñar, sino que esté sujeta. ¿Sujeta a qué? Sujeta a lo que Dios estableció. ¿Qué es lo que Dios estableció? El varón como cabeza y ella como una ayuda idónea. Que en ningún momento ella quiera tomar el lugar que le corresponde al varón. Alabado sea el nombre de Cristo. Así como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en su casa a sus maridos. Bueno, qué bueno que tenemos muchas hermanas que tienen sus esposos convertidos en la iglesia. Bueno, pregunten a sus maridos. Pero ¿qué pasa con las que no tienen marido? Las jóvenes o hermanas que no se han casado, ¿a quién pueden preguntarle? Pues a su pastor. Pueden preguntar a su pastor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación? San Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, capítulo 2, versos 11 y 12.
La mujer aprenda en silencio. La palabra de Dios no deja a la mujer sin la posibilidad de aprender. No dice no aprenda, hágalo, aprenda en silencio. La mujer puede escudriñar la palabra de Dios en su hogar, puede aprender. La mujer en la iglesia aprende cuando el pastor de la iglesia, el ministro, predica la palabra. Ella aprende en silencio. No toma lo que ella aprendió para enseñarlo en la congregación o en público, sino lo hace en silencio y Dios la enseña. Y vuelve a decir, con toda sujeción, nunca tomes el lugar que no te corresponde. La cabeza del hogar es el varón y en la iglesia él es el que lleva la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Porque no permito a la mujer enseñar. Eso es lo que la palabra no permite a la mujer, enseñar en la congregación. Que la hermana de pronto se levante en la congregación y diga, vamos a estudiar este tema, y que se ponga a desarrollar un tema o un texto en la congregación como una enseñanza. Eso es lo que la palabra de Dios no permite. Que la mujer enseñe en la iglesia. Tiene un papel muy importante, un rol muy importante, pero la palabra no le permite a la mujer enseñar en la congregación. Entonces, ¿dónde puede enseñar la mujer? De manera personal. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo puede enseñar, verdad? La mujer, no es que la mujer no pueda enseñar, pero hay que ver cómo, cuándo y dónde lo va a hacer. Por lo pronto, hasta donde hemos visto, la palabra no le faculta para predicar, para enseñar en congregación. Y si la palabra no le permite enseñar en la congregación y hablar, entonces entendemos que es obvio que la palabra no permite pastoras en la iglesia. Porque el pastor enseña y el pastor lo hace en la congregación. Y si la palabra de Dios no le permite que la mujer enseñe, entonces se sobreentiende que la mujer no puede ser pastora en la iglesia. Y es por eso que ustedes en la iglesia no ven pastoras. Aunque de pronto alguien pudiera decir, la hermana parece pastora o es una pastora, pero la palabra no faculta a la hermana, ¿verdad?, para que asuma este rol, esta función dentro de la iglesia. Qué bueno que se preocupan por aprender. Qué bueno, es bueno que la mujer conozca la doctrina de la iglesia, que conozca dónde está fundada, para que cuando ella de manera individual y personal necesite enseñar a la más joven, lo pueda hacer con conocimiento. Pero por lo pronto, en la congregación no lo puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es entonces, hermanos, la razón por la cual la palabra de Dios no permite a la mujer que predique o enseñe en la congregación y tome autoridad sobre el varón? Cuando la palabra dice que no debe tomar autoridad sobre el varón, le mencionaba yo hace un momento, hace referencia o se refiere que la mujer no puede tomar el rol del varón, porque él tiene un rol. Ella en ningún momento puede tomar el rol del varón, sino debe sujetarse al rol que ella tiene, que la palabra de Dios le da a ella como mujer, pero en ningún momento tomar el rol del varón, sino que debe estar sujeta. ¿Cuáles son las razones entonces que la palabra de Dios no le permite a la mujer predicar y enseñar? Primera razón, Dios
estableció un orden de autoridad y sujeción. Dios lo estableció, el cual el varón y la mujer debe y debemos reconocer y respetar, porque de no ser así, de no respetarlo, de no reconocerlo, de no querernos sujetar a él, a lo que Dios estableció, estaremos en rebeldía, estaremos en desobediencia a la palabra de Dios, y no nos conviene estar en este punto en contra a lo que solamente el Dios divino ha establecido. Mire, dice la palabra de Dios, estamos hablando de la primera razón. Dice San Pablo en la primera de Corintios capítulo 11 y verso 3. Es un texto conocido. Dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el varón desde que nace bajo una autoridad. Está sujeto a autoridad. Hay una autoridad superior a él desde que nace. Está sujeto, hay una cabeza sobre él. ¿Quién es? Cristo. Es la cabeza del varón. Por encima de nosotros tenemos una sujeción. Estamos bajo sujeción. Y es Cristo. Y dice, continúa diciendo, y el varón es cabeza de la mujer. La mujer desde que nace bajo una autoridad. Nace bajo autoridad y sujeción. Su cabeza es el varón y está sujeta a Cristo y al varón también. Nace bajo sujeción. Eso no lo hace menos hija de Dios. No la denigra en un momento la posición que el Señor le da, no la subestima, no la menosprecia, es el lugar que Dios le dio. Entonces es una de las razones por la cual la mujer no puede predicar, no puede enseñar. Ella ha nacido bajo una autoridad, está sujeta a una autoridad. Y dice San Pablo, porque deshonesta cosa, dijo, en otro versículo que leímos, que fue la lectura bíblica, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Por qué deshonesto? ¿Dónde está la deshonestidad que la palabra de Dios dice si una mujer habla en la congregación? Bueno, la deshonestidad está en que el varón, siendo cabeza de la mujer, ella quiera tomar o tome el lugar de esa cabeza que le corresponde al varón, que ella por sí misma tome ese lugar. Si lo hace, ahí está la deshonestidad. Porque Dios, la palabra de Dios, considera a la mujer como un vaso frágil. No la hace menos en cuanto a salvación y al lugar que Dios le dio, pero el Señor la considera como un vaso más frágil, y es por ello que la mujer no puede ser pastora, no puede predicar, no puede enseñar en la congregación como lo hace el varón. Segunda razón por la cual la mujer no puede predicar y enseñar en la congregación. Timoteo dice, San Pablo cuando escribe a Timoteo le dice en el capítulo 2 y verso 13, porque Adán fue formado él primero y después Eva. Esa es otra razón que expone la palabra de Dios. Textualmente lo dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver que Adán haya sido formado primero y después Eva? Bueno, el Señor lo expone como una razón por la cual la mujer no debe
predicar y enseñar en la congregación. Dios formó primero a Adán. Y cuando Dios formó a Adán, dice la palabra de Dios que Él le dio la autoridad, Dios le dio la autoridad a Adán para que pusiera nombre, ¿a qué dice? A su creación. Desde el inicio Dios le da ya la autoridad al varón. Después de que Dios le da la autoridad al varón y Adán cumple con esa tarea, Dios formó a la mujer y la formó como una ayuda idónea. No la puso a la par en autoridad. No le dio autoridad, la autoridad se le había dado ya al varón, Adán, pero a ella le dio una función también muy importante a la mujer, la ayuda idónea. Ese es el lugar que la mujer ocupa en el hogar y en la iglesia. Como en el hogar, la compañera, la ayuda idónea, y el varón le corresponde predicar la palabra del Señor y la mujer debe callar en la congregación con respecto a enseñar y predicar. Tercera razón por la cual la palabra de Dios no permite que la mujer predique o enseñe en la congregación. El apóstol San Pablo en su carta a Timoteo continúa en el siguiente verso 14, y dice: y Adán, en la tercera razón, no fue engañado, sino la mujer. Esa es la razón que expone la palabra, por la cual Dios no le permite a la mujer enseñar. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué es transgresión? Violar un mandamiento de Dios. Eso es transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. No tan solo engendrando hijos, dice, si permaneciera en la fe y caridad y santidad y modestia. La mujer lleva un estigma. ¿Qué es un estigma? Un estigma es una marca. Un estigma puede ser una afrenta, una mala fama, por lo que sucedió en el huerto. Y ese estigma es por la consecuencia cuando Eva sale de la autoridad y sujeción de Adán. En el momento en que Eva sale de la sujeción de la cabeza, estando como cabeza Adán, sale de la autoridad, sale de esa sujeción, entonces es engañada, es seducida y el pecado se introduce a la humanidad. Cae en transgresión y dice el Señor: por esta causa la mujer no puede predicar y no puede enseñar en la congregación. Esto que sucedió en el huerto de Edén, hablando particularmente de Eva, estamos hablando de la tercera razón por la cual la mujer no puede predicar y enseñar, debe ser una advertencia para todas las mujeres cristianas. Nunca subestimes la autoridad del varón, ni te salgas de la autoridad y sujeción del varón, porque Dios así lo estableció. Eva nunca debió haber estado donde ella fue.
Dios le había dicho claramente: no comerás del fruto de este árbol. Eva nunca debió haber salido de la autoridad del varón, de la sujeción, e ir allá. Menos conversar, menos oír a quien ella escuchó. La serpiente era solamente una serpiente, pero quien estaba detrás era el enemigo, para destruir, y ella violentara el mandamiento divino de Dios. La mujer debe tener mucho cuidado y debe ser una advertencia para ella. Nunca estés en un lugar que nunca debes estar. Nunca escuches a alguien a quien tú nunca debes escuchar. No te apartes nunca de la autoridad y sujeción de tu esposo. Es tu compañero. Tienes que serle fiel. No deis lugar al diablo en ningún momento. Nunca lo hagas, nunca lo permitas. Debes recordar lo que pasó a Eva y cómo Dios no le permitió predicar y enseñar la palabra y todo el mal que esto ha envuelto. Pero también lo que sucedió en el huerto de Edén debe ser también una advertencia para el varón. No descuides tu hogar. No descuides tu esposa. No descuides tu familia. Muchas veces la profesión, el trabajo, hace que entremos en descuido, y es donde el enemigo se aprovecha para perjudicar y dañar a los matrimonios. Debe ser una advertencia para ambas partes, para la mujer y para el varón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por esta razón, hermanos, debemos estar siempre orando por nuestros matrimonios. A pesar de ello, Dios en su misericordia no condenó a la mujer eternamente y la privó de salvación. Dios fue misericordioso. A pesar de ser engañada y haber caído en transgresión, de haber violado un mandamiento divino de Dios, Dios no la priva eternamente de la salvación. No lo hace. Qué misericordioso, ¿verdad? Es Dios. Pero sí perdió el honor de predicar la palabra. Por esa causa, sí lo perdió, y perdió el honor de enseñar la palabra de Dios en la congregación. San Pablo dice: pero ahora la mujer se salvará. ¿Cómo se salvará la mujer? Necesita aceptar a Cristo primeramente, aceptar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con gran sinceridad. Entregarse a Cristo, ser bautizada en su nombre. Después de ello, la mujer, dice, se salvará engendrando hijos. Si Dios le concede a la mujer engendrar hijos, debe enseñarlos, conducirlos en la disciplina del Señor, enseñándoles la doctrina cristiana. No es nada más tener hijos y desatenderlos y de ser desobligada como una madre. No es así. Tienes una gran responsabilidad. Se salvará engendrando hijos, pero con responsabilidad educar a los hijos, instruirlos en la disciplina cristiana, en la santa palabra de Dios. Necesitas dedicarle tiempo a tus hijos porque es una labor, es una tarea que el Señor te pone ahora. Tendrá que ser así. Engendrando hijos, dice la palabra de Dios, en santificación y honor,
trayendo nuevos creyentes, invitando a personas que vengan a escuchar la palabra de Dios y nuevos conversos vengan a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero debes permanecer, dice, en la fe, en la doctrina, no puedes abandonarla. Si amas la salvación y buscas la salvación, debes mantenerte en permanencia en la fe, en santidad, en caridad y modestia. Alabado sea el nombre de Dios. En la historia, hermanos, bíblica, tenemos el ejemplo de muchas mujeres que sobresalieron y que lograron que sus nombres aparezcan en este libro santo. Hay muchas de ellas. Tan solo yo quiero mencionar algunas, ¿verdad? Como lo fue Abigail. Abigail fue mujer del rey David, que evitó, ¿verdad?, la muerte de muchas personas inocentes por la irresponsabilidad de Nabal. Una mujer que con su sabiduría logró, ¿verdad?, su acto heroico, logró que su nombre quedase escrito dentro de la palabra de Dios. Otra de ellas tenemos a Ana, madre del profeta Samuel, que siendo una mujer estéril, oró pidiendo a Dios por un hijo y Dios se lo concedió. ¿Cuántas veces se ha tomado o se ha hecho referencia a Ana en las predicaciones? Innumerables veces. Tenemos a Febe, ¿verdad? Como fue de grande ayuda también para el apóstol San Pablo. ¿Qué podemos decir de Priscila, mujer de Aquila, hermanos? Una mujer sobresaliente, extraordinaria, que nos marca la palabra de Dios. Y por último, pudiéramos mencionar a Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, mujeres de quien él heredó la fe en Cristo Jesús. Después, hermanos, de todo esto podemos decir que desde el principio estamos hablando, hermanos, de lo que es el liderazgo, a quien le corresponde, a quien Dios lo estableció. Dios estableció el liderazgo para la predicación de la palabra al varón y a la mujer como una ayuda idónea. Desde el principio, hermanos, Dios diseñó un patrón de liderazgo. Desde el principio lo vemos así. La palabra de Dios así nos los marca. Mire usted, la Biblia tiene 66 libros, todos ellos escritos por varones. Dios entregó el sacerdocio levítico al varón. Jesucristo escogió 12 apóstoles y todos ellos varones. Dios envía a su hijo al mundo y no una hija. Dios envía a un varón. Los ángeles que Dios envía tenían todos ellos nombres de varón. Dios escogió y ordenó ancianos en la iglesia primitiva y todos eran varones. Dios pone, hermanos, al varón como cabeza del hogar y a la mujer como una valiosa ayuda idónea para él. No un rol menor, muy importante dentro del hogar para el varón. Los pastores y diáconos que se pusieron en la iglesia primitiva, todos eran varones. Y no tenemos duda porque dice la palabra de Dios que tenían que ser maridos de una mujer. Todos ellos varones. Entonces, ¿cuál es la función de la mujer en la iglesia? Si la mujer no predica, si la mujer no puede enseñar, ¿cuál es el rol de la mujer? Pudiera usted preguntarse, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia?
¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? Yo no quiero estar en contra de lo que Dios estableció en su palabra, pero también quisiera yo saber cuál es mi rol. Vamos a leer, hermanos, una escritura y con esto voy a concluir. Vamos a leer Tito, hermanos, para honra y gloria a Dios, capítulo 2. Y vamos a ver la función de la mujer que Dios tiene. Vamos a leer, ¿por qué no? Es importante leer desde el principio, capítulo 2, verso 1. Dice la santa palabra de Dios así: Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. San Pablo le escribe la carta a Tito y le recomienda esto: que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, y quiero hacer una aclaración, el vocablo que emplea San Pablo con relación o viejas no lo hace en un término despectivo hacia la mujer, sino lo hace en un sentido de la mujer que tiene más edad que otras, no en un término despectivo hacia la mujer, de ninguna manera. Pablo siempre fue respetuoso del rol que tiene la mujer en la sociedad, en la iglesia. Dice: las viejas asimismo se distingan en un porte santo. ¿Verdad? La vieja, la mujer, debe ser impecable en su apariencia, en un porte santo. Que nadie cuestione tu apariencia como una hija de Dios. Impecable, como una mujer que profesa piedad. Que si a usted la ven de la cabeza a los pies, nadie tenga nada que decir de usted. Una hija de Dios con una apariencia impecable, pero también lo que sale de usted. Entonces, en lo interior y lo exterior debe haber, hermanos, un porte santo. La mujer mayor no puede ser calumniadora. Es lo que enseña la palabra de Dios. No dadas a mucho vino. Pueden ser, dice, maestras de honestidad. ¿Qué es honestidad? Bueno, es una mujer sincera, es una mujer que habla siempre con la verdad, que no habla con engaños, una mujer honesta. Así debe ser el perfil, ¿verdad?, de la mujer, de las más viejas, dice San Pablo. Y continúa diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Sí pueden enseñar entonces la mujer. ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En la congregación? ¿Desde un púlpito? No, porque la palabra le prohíbe. Pero sí lo puede hacer de manera personal y particular. Mira, mi hijita, vamos a platicar. Yo tengo un rol dentro de la iglesia que Dios me dio y quiero compartir contigo lo que Dios me ha enseñado en su palabra y a través del tiempo. Una plática personal, ¿verdad?, hacia ella, de seguramente se lo va a agradecer y siempre lo va a tener en mente si el consejo es sabio. Me refiero si es conforme a la palabra de Dios. Que enseñe a las más jóvenes a ser prudentes. Podríamos resumirlo: hablar lo que conviene con sabiduría, no hablar de más. Sino ser sabia para hablar. Tienes que ser sabia para conducirte, sabia para hablar. Y luego también puede enseñarla, dice, a que amen a sus maridos. Tienes que amar a tu esposo.
es el compañero que Dios te dio para toda la vida. Vienen tiempos difíciles, pero aún así juntos tienen que salir adelante. Ama a tu esposo. Alabado sea el nombre de Dios. Y le va a enseñar y debe enseñarle a que amen a sus hijos. Amar a los hijos, dedicarle tiempo a los hijos en la instrucción de la palabra y en las cosas cotidianas de la vida. Es una responsabilidad y en ello la mujer mayor tiene un papel muy importante en la iglesia, enseñando a las más jóvenes a ser templadas, que sean castas. ¿Qué es casta? Casta, hermano, se define que sean mujeres moralmente puras, de buenos pensamientos, mujeres que si no han llegado al casamiento aún deben mantenerse puras y no tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Hasta ahí puede llegar la mujer. Que enseñen, que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios, la tarea que puede desarrollar la mujer en el hogar. Entonces, como conclusión, el varón y la mujer somos iguales delante de Dios. En salvación, en responsabilidad, pero tenemos diferentes roles, diferente función. El varón la cabeza del hogar y Dios estableció a la mujer como una ayuda idónea. La mujer no puede predicar, no puede ser pastora, no puede enseñar en la congregación. Puede hacerlo de manera individual. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. En esta noche el Señor los guarde y disculpen, hermanos, por el tiempo que seguramente me excedí. Dios los bendiga. Oren por mi esposa.